La carga de notas la realizará él o la docente presidente de la mesa desde g3.uncl.edu.ar/g3. Una vez que filtramos la mesa sobre la que se quiere realizar la carga, la seleccionamos. Accedemos a la opción Cargar notas desde el menú. Luego procedemos a la carga de las notas. Guardamos los cambios y accedemos a la opción Actas en el menú. Aquí podemos observar que el porcentaje de carga del acta está en 100%, por lo tanto podemos cerrar el acta. Vemos una advertencia que nos indica que no se podrán realizar más cambios. Si todo está correcto, se confirma la acción y el acta cambia su estado a cerrada. Haciendo clic en el logo de la universidad, volvemos a la página principal de autogestión. Aparecerá un cartel que nos indica que hay documentos digitales pendientes de su firma. Hacemos clic y nos lleva al portal SIUARPE. En la barra de menú podemos ver la opción Mis pendientes y allí encontraremos las actas pendientes de firma. Tenemos la opción de ver actas, descargarla o autorizar. Haciendo clic en autorizar nos pregunta si estamos seguros. Confirmamos y de esta manera la autorización se ha realizado. Desaparece el archivo de nuestra bandeja de firmas pendientes. El resto de docentes que componen la mesa ingresan al sistema y deberán verificar si tienen documentos pendientes de firma. Y en dicho caso, proceder a la firma como se explicó anteriormente.